Si usas Nivea pensando que estás cuidando tu piel, puede que estés cometiendo un error grave, porque el problema no es la crema, es cómo la estás usando día tras día. Millones de mujeres mayores de 50 confían en Nivea, pero casi ninguna sabe que un uso incorrecto puede sellar la sequedad, marcar más las arrugas y apagar la piel en silencio. La industria no habla de esto. Hoy voy a revelarte los 7 errores más peligrosos al usar Nivea, errores que quizás llevas cometiendo durante años. Quédate hasta el final, porque el último error es el que más daño hace, y casi todas lo cometen. Nivea ha sido un producto esencial en la vida de muchas mujeres durante generaciones. Se encuentra en el botiquín, en el cajón del baño y en el bolso porque parece servir para todo. Aliviar la sequedad, suavizar la piel, reparar zonas ásperas e incluso proteger áreas sensibles o irritadas. Su precio accesible y su fácil disponibilidad la han convertido en un producto de cuidado básico muy popular. Pero lo que casi nadie explica es que Nivea no es una crema hidratante, sino un producto que actúa como un sellador de la humedad, formando una capa protectora que retiene en la piel lo que ya está presente. Esto significa que, si se usa correctamente, puede funcionar como una barrera protectora, ayudar a mejorar la eficacia de otros productos aplicados previamente y mantener la piel suave y lisa por más tiempo. Pero si se utiliza de manera incorrecta, puede atrapar impurezas, impedir la transpiración natural de la piel y empeorar problemas como el acné, la sequedad o la irritación. Muchas mujeres creen que cuanto más mejor, por lo que aplican demasiada cantidad o la usan en momentos en los que no es adecuada, y es ahí cuando comienzan los problemas. Antes de mostrarte el primer error al usar Nivea, suscríbete al canal. Aquí encontrarás consejos prácticos y confiables para cuidar tu piel correctamente y evitar confusiones o hábitos que sin darte cuenta pueden dañarla. Error número 1. Aplicar Nivea directamente sobre la piel seca sin humedecer antes, creyendo que así hidratará mejor. Si alguna vez te has despertado por la mañana, te has mirado al espejo y has sentido que tu piel envejeció de un día para otro, más tirante, más seca, con esa textura frágil que recuerda al papel fino. No es tu imaginación. Es una señal clara de que tu piel pierde hidratación durante la noche y necesita un apoyo sencillo pero eficaz. A medida que envejecemos, la piel pierde gradualmente su capacidad de retener el agua. La barrera cutánea que mantiene la humedad en el interior se debilita con los años, y sin ese escudo natural, la piel comienza a arrugarse con mayor facilidad. Las líneas finas se marcan más, y la luminosidad natural se apaga poco a poco, como una luz que va perdiendo intensidad. Aquí es donde la crema Nivea actúa como un pequeño superhéroe nocturno, discreto pero eficaz. Muchas personas creen que simplemente se queda sobre la piel sin aportar beneficios reales. En realidad, su función principal es sellar la hidratación que la piel ya tiene, creando una barrera protectora ligera que reduce la pérdida de agua mientras duermes. Para obtener los mejores resultados, comienza lavando tu rostro con un limpiador suave y agua tibia, preparando así la piel. Después, no seques completamente el rostro, déjalo ligeramente húmedo. Esta humedad es clave. Ojo, recuerda esto: aplicar Nivea sobre la piel completamente seca es el error número 1. Solo funciona de verdad cuando la usas sobre la piel ligeramente húmeda. Toma una pequeña cantidad de crema Nivea, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz para cada zona, y aplica una capa fina en las áreas que más lo necesitan: alrededor de la boca, debajo de los ojos, en la frente y también en el cuello. No es necesario usar más. Una capa ligera es suficiente para que la piel trabaje durante toda la noche. Y ahora pasamos al segundo gran error que comete la mayoría de las personas al usar Nivea, incluso aquellas que creen que ya lo están haciendo bien. Un fallo silencioso que anula gran parte de sus beneficios sin que te des cuenta. Error con Nivea número 2. Aplicarla sobre la piel sucia o sin limpiar correctamente.
La Nivea actúa como un escudo protector. No es una crema cualquiera, funciona como una tapa invisible que sella lo que se encuentra en la superficie de la piel. Cuando la piel está limpia y ligeramente húmeda, ese escudo es una bendición. Conserva la hidratación, protege la barrera cutánea y potencia lo que has aplicado antes. Pero cuando se usa sobre un rostro con restos de maquillaje, sudor, grasa o contaminación, ocurre lo contrario. Es como cerrar una ventana con el humo todavía dentro de la habitación. Toda esa suciedad queda atrapada bajo la capa de Nivea, favoreciendo la obstrucción de los poros, la aparición de granitos y la proliferación de bacterias. Muchas mujeres la aplican al final del día sin limpiar bien el rostro, confiando en que hará su trabajo mientras duermen. Sin darse cuenta, están sellando impurezas que la piel debería eliminar, obligándola a pasar horas enteras en contacto con agentes que provocan una inflamación silenciosa. Esto no solo causa brotes, también puede acelerar el envejecimiento prematuro, porque una piel inflamada envejece más rápido, aunque no lo notes de inmediato. La regla es simple y no admite excepciones. Nunca uses Nivea sobre la piel sin lavar. Antes de aplicarla, limpia el rostro con un limpiador suave o un buen desmaquillante. Y si es posible, aplica primero una crema ligera o un sérum hidratante. Solo así Nivea se convierte en una aliada poderosa, sellando hidratación y nutrientes, en lugar de atrapar suciedad que daña tu piel. Usada sobre una base limpia, un producto económico se comporta como un cuidado de lujo. Usada sobre piel sucia, se transforma en un enemigo silencioso que destruye los resultados que tanto buscas. Error con Nivea número 3. Creer que hidrata por sí sola. Uno de los malentendidos más comunes es pensar que Nivea es, por sí misma, una crema hidratante completa. En realidad, su función principal no es aportar agua, sino sellar la hidratación que ya existe. Aplicarla sobre una piel reseca y sin nutrientes es como cerrar una botella vacía esperando que se llene sola. La piel puede sentirse suave al tacto al principio, porque la superficie queda lisa, pero con el paso de las horas sigue igual de seca por dentro, incluso más apagada, porque no ha recibido lo que realmente necesita. En algunos casos, usar solo Nivea de forma repetida puede crear una falsa dependencia. La piel se acostumbra a esa barrera externa y deja de autorregular su producción natural de lípidos de manera equilibrada. La forma correcta de usarla es siempre como complemento, nunca como sustituto. Primero aplica un sérum o una crema ligera que aporta agua, vitaminas y antioxidantes. Después, una capa fina de Nivea para sellar todo ese beneficio. Así deja de ser un engaño momentáneo y se convierte en un refuerzo real. La diferencia es enorme. Usada sola, la piel parece cuidada solo en la superficie. Usada correctamente, multiplica los resultados y mantiene la piel verdaderamente hidratada, flexible y con un aspecto más joven. Antes de continuar, hagamos una pausa. ¿Alguna vez usaste Nivea y notaste un efecto que no esperabas, bueno o malo? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otra mujer a evitar errores y cuidar mejor su piel. Error con Nivea número 4. Usarla sobre heridas abiertas o infecciones. Nivea tiene fama de proteger la piel porque reduce la pérdida de humedad y crea una barrera frente a factores externos. Pero esa misma barrera puede convertirse en un problema serio cuando se aplica sobre cortes recientes, heridas abiertas o zonas infectadas. En lugar de ayudar, atrapa bacterias y gérmenes bajo su capa protectora, impidiendo que la piel respire y que la herida drena de forma natural. Es como poner una tapa hermética sobre algo que aún necesita aire para sanar. Muchas mujeres cometen este error creyendo que están acelerando la recuperación, cuando en realidad están creando el ambiente perfecto para que bacterias y hongos se multipliquen. Esto retrasa la cicatrización y aumenta el riesgo de infecciones más graves.
Una herida necesita limpieza y oxígeno para cerrarse correctamente. Nivea solo debe aplicarse cuando la piel ya está cerrada y en fase de recuperación, nunca sobre una herida fresca ni en presencia de infección. En ese momento adecuado, sí puede ayudar a suavizar la zona, reducir la resequedad y prevenir que la piel vuelva a agrietarse. Pero usada demasiado pronto, no cura, encubre el problema y lo empeora. Cuidar la piel no es solo aplicar productos, sino saber cuándo y cómo hacerlo. Nivea puede ser una gran aliada, o un error costoso si se usa en el momento equivocado. Error con Nivea número 5. Usarla bajo el sol como si fuera protector solar. Uno de los mitos más peligrosos es creer que, por crear una película protectora, Nivea puede sustituir a un protector solar. Nada más lejos de la realidad. Nivea no contiene filtros UV, no bloquea los rayos solares y peor aún, su acabado denso y ligeramente brillante puede intensificar el daño. Es como poner aceite sobre la piel y salir al sol pensando que estás protegido. La luz no se bloquea, se concentra. El resultado puede ser devastador con el tiempo, quemaduras solares más rápidas, aparición de manchas oscuras difíciles de eliminar, deshidratación profunda y un aumento claro del envejecimiento prematuro. En pieles sensibles o expuestas durante largos periodos, incluso puede agravar lesiones cutáneas y provocar daños que no se ven de inmediato, pero que dejan huella años después. Muchas mujeres cometen este error en la playa o en verano, aplicando Nivea para dar brillo a la piel o creyendo que así el bronceado será más bonito. Lo que realmente ocurre es que someten su piel a un castigo silencioso, que más adelante se traduce en arrugas marcadas, flacidez y manchas persistentes. La solución es simple y no admite excepciones. Nivea nunca debe sustituir a un protector solar. Si decides usarla, hazlo solo después de aplicar un protector de amplio espectro y únicamente en momentos sin exposición directa al sol. Así evitas convertir un producto seguro en un riesgo innecesario. Error con Nivea número 6. Combinarla con productos irritantes o exfoliantes fuertes. Nivea es un producto suave y bien tolerado cuando se usa correctamente. El problema aparece cuando se aplica encima de productos agresivos, exfoliantes químicos potentes, ácidos concentrados o tratamientos que provocan descamación. Muchas mujeres piensan que al sellar con Nivea potencian esos tratamientos. En realidad hacen lo contrario. Encierran la irritación dentro de la piel. Es como cerrar una herida con una tapa antes de que deje de arder. Al sellar la superficie, cualquier sustancia activa que haya quedado continúa penetrando más de lo debido, provocando enrojecimiento, ardor, inflamación e incluso microlesiones que tardan días en sanar. Lo más engañoso es que al principio la piel parece suave, calmada, pero horas después aparecen la sensibilidad extrema y las molestias. La regla aquí es clara. Nivea no debe usarse como potenciador de productos fuertes. Si aplicas ácidos o exfoliantes, deja que la piel respire y se recupere sola. Nivea puede utilizarse al día siguiente, cuando ya no haya irritación visible, actuando entonces como calmante y barrera protectora, no como amplificador del daño. Error con Nivea número 7. Usarla todos los días en todo el rostro, sin descanso. Nivea puede ser una gran aliada en la rutina de cuidado, pero convertirla en un hábito diario en todo el rostro es un error silencioso. Cuando la piel se acostumbra a esa barrera constante, pierde parte de su capacidad natural para autorregular la hidratación. Con el tiempo, la piel se vuelve dependiente, más opaca, más apagada y paradójicamente más seca cuando no aplicas la crema. En pieles mixtas o grasas, además, el uso continuo puede favorecer la acumulación de residuos y la obstrucción de poros. Es como cubrir la piel con una película plástica todos los días sin dejarla respirar. Al principio parece protegida, a largo plazo se debilita. La forma correcta de usar Nivea es de manera estratégica, solo en las zonas que realmente lo necesitan, labios, contorno de ojos, cuello o áreas muy resecas y con una frecuencia moderada.
Alternar su uso y dejar que la piel trabaje sola algunos días permite mantener su equilibrio natural y evita una dependencia que envejece de forma silenciosa. En belleza, menos casi siempre es más. Nivea puede ayudarte a proteger y suavizar tu piel, pero usada sin descanso puede convertirse en un obstáculo para lo que la piel hace mejor: regenerarse por sí misma. Conocer los errores y la forma de aplicar Nivea no es suficiente. Si no sabes cuál es el momento de oro para usarla, estás perdiendo la mayor parte de su efecto sin darte cuenta. Durante años, muchas mujeres han creído que el mejor momento para aplicar Nivea es simplemente antes de dormir. Pero aquí está la verdad que casi nadie explica con claridad. No es solo el momento del día lo que importa, sino el estado exacto de la piel en ese instante. Y cuando hablamos de hidratación real, el reloj no manda el agua. La piel pierde humedad constantemente, pero existen 3 momentos críticos en los que esa pérdida se acelera de forma silenciosa, especialmente a partir de los 50 años. Si no intervienen ahí, ninguna crema, por buena que sea, podrá compensarlo después. El primer momento es justo después de la ducha. El agua caliente relaja la piel, abre ligeramente los poros y elimina parte de los lípidos naturales que actúan como escudo protector. Sales del baño con una sensación agradable, pero en realidad tu piel está vulnerable, como una esponja recién exprimida que empieza a secarse en segundos. Si esperas demasiado, esa humedad se evapora y la piel queda tirante, áspera y más propensa a las arrugas. El segundo momento crítico es después de la limpieza facial nocturna. Por la noche retiramos maquillaje, protector solar, contaminación y grasa acumulada. Es necesario, sí, pero también es el instante en el que la piel queda desnuda, sin defensas. Muchas mujeres cometen el error de esperar a que el rostro esté completamente seco antes de aplicar Nivea, creyendo que así funciona mejor. En realidad, están llegando tarde. El tercer momento, y uno de los más ignorados, es al despertar por la mañana. Durante la noche, el cuerpo pierde agua de forma natural a través de la respiración y la transpiración. Por eso, al levantarte, tu piel suele estar más deshidratada de lo que imaginas, aunque no lo notes a simple vista. Esa sensación de piel apagada por la mañana no es edad, es falta de agua retenida. Aquí entra el punto clave que lo cambia todo. Nivea funciona mejor en los primeros 3 a 5 minutos después de que la piel ha estado en contacto con el agua, no porque hidrate por sí sola, sino porque sella la humedad que todavía está presente. Actúa como una tapa protectora que evita que el agua se escape. Aplicarla fuera de ese momento es como intentar conservar el agua cuando el recipiente ya está vacío. O dicho de forma más clara, Boi Nivea, Sai Toi, Giem Gyeong, New, Jong, Kwa, Sau, Ki, Nuok, Ya, Chai, Het Koi Bon. Cierras, sí, pero ya no queda nada que proteger. Este pequeño detalle marca una diferencia enorme y lo he visto reflejado en muchas mujeres. Una de ellas es María González, una mujer mexicana de 67 años que vivió durante décadas con la piel extremadamente seca, sobre todo en invierno. Cada año, cuando llegaban los meses fríos, su rostro se volvía áspero, el cuello perdía elasticidad, las manos se agrietan y los talones se abrían hasta doler al caminar. María usaba Nivea desde hacía años, pero sin resultados duraderos. La aplicaba cuando se acordaba, casi siempre con la piel completamente seca, y pensaba que su problema era simplemente la edad o el clima. Mi piel ya no responde, decía resignada. Todo cambió cuando ajustó el momento, no el producto. Empezó a aplicar Nivea justo después de la ducha, sin secarse del todo, una pequeña cantidad en el rostro, el cuello y el escote, mientras la piel aún estaba ligeramente húmeda. Por la noche repitió el mismo gesto tras lavar su cara, sin esperar a que se secara por completo, y por la mañana, antes de que la piel se apagara, selló esa humedad nocturna con una capa fina. En pocas semanas,
notó algo distinto. No fue un milagro inmediato, pero sí una transformación constante. La piel del rostro dejó de sentirse tirante, el cuello recuperó suavidad, las manos volvieron a verse lisas, y lo más sorprendente para ella, los talones agrietados empezaron a mejorar sin necesidad de tratamientos especiales. Simplemente aplicaba Nivea tras la ducha, cuando la piel aún conservaba agua. María no cambió de crema, cambio de momento. Hoy sigue usando Nivea en el rostro, el cuello, las manos y los pies, pero siempre respetando ese principio básico, sellar la humedad antes de que desaparezca, y esa es la razón por la que su piel, incluso en invierno, se mantiene más flexible, más cómoda y visiblemente mejor cuidada. Porque en el cuidado de la piel, especialmente después de los 50, no gana quien aplica más producto, gana quien entiende cuándo hacerlo. Acabo de mostrarte los 7 errores, la forma correcta de usar Nivea y el momento de oro para que realmente funcione. Ahora ya lo sabes, no dejes que los hábitos del pasado sigan castigando tu piel después de los 50. Corrigiendo estos errores y aplicándola de la manera adecuada, puedes proteger una piel que hoy está seca, áspera y con arrugas, y ayudarla a verse más suave y cuidada con el paso del tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo muy importante. De los 7 errores que vimos hoy, ¿cuántos has cometido tú? Déjenlo en los comentarios escribiendo solo el número 0, 1, 2 o 7. Yo los leo y te respondo. Si este video te ha ayudado, dale like y compártelo con una amiga, una hermana o alguien que tenga más de 50 años y aún esté usando Nivea de forma incorrecta. A veces, un pequeño cambio a tiempo puede marcar una gran diferencia en la piel.